Monas, contingencia, política y feminismo por el ciudadano. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo capítulo de Las Monas. Viene muy bueno. Como ustedes saben, a veces aparecemos, otras veces desaparecemos, estamos en verano y ayer mi mona Vale estuvo en un evento a teatro lleno contando sus chistes. No, ya. Un stand-up comedy, dice. No, fui invitada por La Cosa Nostra, que organizó en el Teatro de San Joaquín, que pusieron ahí a disposición. Agradecemos mucho al municipio, y donde hubo teatro lleno y más de 2.000 personas viendo en el live, como se diría. Así que feliz y muy bueno el debate político. Nos pusieron así como las candidaturas, posibles candidaturas, y nosotros teníamos que invertir, como los bitcoins, así como Corleone, ¿cachai? Y me ponían así Michelle Bachelet, Kaiser y todo. Yo aposté toda mi plata a Kaiser para que le gane a la Matei en primera vuelta. Miren, pero acá en esta ocasión no estamos solas, porque en esta ocasión estamos con una discusión muy candente, que es la reforma previsional. Y nosotras, para no ser menos con la Vale, le dije, ¿por qué no hablamos del tema? Muy bien. Porque necesitamos que la gente se informe, sepa lo que está pasando, y por eso invitamos a María José Azócar, integrante de la Fundación Sol y doctora en Sociología. ¡Bienvenida! María José. Bueno, yo tengo varios sobrenombres. Me dicen Majo, me dicen MJ, ustedes eligen María, Coté, José. Majo, yo diré Majo. Majo, sí. me gusta. Es medio argentino. Es medio argentino. ¿Cómo le llaman Majo? Me gusta Majo, güey. Me gusta también. Entonces, Majo hoy nos acompaña desde Fundación Sol. Cuéntanos un poquito qué es la Fundación Sol, porque nosotros sabemos, pero la gente que a lo mejor nos está viendo no sabe muy bien en qué consiste. Muchas gracias por la pregunta. En Fundación Sol es un centro de investigación, y decimos que es investigación-acción, porque lo que buscamos es crear conocimiento para la clase trabajadora y generar un impacto en eso, ¿no? Entonces nos dedicamos básicamente a crear conocimiento sobre temas de trabajo, desigualdad, sindicalismo y, como decía antes, siempre poniendo al frente los intereses de la clase trabajadora, porque muchas veces se dice que la ciencia es neutral, ¿no? Que los números hablan por sí solos, y la verdad que la ciencia nunca es neutral. El ejemplo que siempre doy es que por décadas se creó conocimiento para testear la hipótesis si acaso las mujeres somos menos inteligentes que los hombres, ¿no? Es verdad. Y se creó ciencia para eso, se creó mucho conocimiento. Entonces eso, ¿qué nos dice? Nos dice que la ciencia siempre está orientada por preguntas políticas, normativas, y por eso entonces nuestra preocupación normativa, ética, es siempre poner los intereses de la clase trabajadora al frente, ¿no? Entonces en eso no somos neutrales. Yo siempre estoy metida en Instagram y siempre me aparecen alertas de Fundación Sol con su infografía, porque creo que lo que hacen también es enseñar. Creo que eso por lo menos se agradece, y sobre todo a las y los periodistas que a veces nos mandamos con doros. Por lo menos yo no. Sí, no, pero ha sido súper importante el trabajo. Yo sigo hace mucho tiempo, de mis primeros años de Universidad Fundación Sol, por todos los estudios que realizaron, porque al final aclararon muchas cosas que estaban pasando dentro de ese proceso, y también la ayuda de la información es muy importante. Hoy en día estamos viendo personajes que no cachan ni una, como Kaiser, por ejemplo, y no maneja información absoluta de lo que se está debatiendo, lo que se está discutiendo, y con eso puede instalar pequeñas cosas y dudas que se hacen como casi su ideología. O sea, como que las FP son buenas, asociaciones FP invirtiendo plata, diciendo hashtag yo quiero elegir, y después cuando te metí son la misma FP. Entonces, estos espacios y esta fundación con estudio es muy importante para poner todas las cartas sobre la mesa y que la gente pueda decidir bien. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Y en el debate de pensiones, además, esto es bien importante porque intencionadamente el sistema previsional en nuestro país ha sido opaco, ¿no? Por diseño es un sistema complejo, incluso hay que saber un poco de inglés a veces para poder entender los detalles, ¿no? Entonces, lo que hacemos desde Fundación precisamente es dar harto taller de formación. Bueno, doy gracias por esta
ciertas plataformas, ¿no? Que son plataformas alternativas a los medios hegemónicos para poder explicar desde una perspectiva de la clase trabajadora en qué consiste este sistema. ¿En qué consiste este sistema? Sí, yo quiero saber. pase. Ya, mami, empieza a anotar. Sí. ¿En qué consiste el sistema de las AFP? Sí. Ya. Voy a una pregunta anterior. ¿En qué consiste un sistema de seguridad social? ¿No? Un sistema de seguridad social, como lo dice su nombre, que es algo que empezó a instalarse hace casi 100 años atrás, básicamente se fundamenta en la idea de que aquí toda persona que realiza un trabajo en la sociedad debería entonces tener una previsión social. Debería no poder el día de mañana, cuando yo deje de trabajar, poder recibir un ingreso que me dé una cierta seguridad, una cierta certeza. Eso respecto a la previsión. La seguridad social también involucra otros aspectos de nuestras vidas. Pensemos en la vivienda, ¿no? O sea, hoy en día vivimos en la inseguridad de que no sabemos bajo qué techo vamos a morir, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, de las seguridades de la vida, ¿no? Que son cuestiones tan básicas y aquí el ejercicio que uno tiene que hacer, estas son demandas que se han hecho hace 100 años atrás, ¿no? O sea, seguridades básicas de la vida hoy en día están puestas en entredicho. Entonces, cuando pensamos en pensiones, es básicamente esa idea, ¿no? De que cuál va a ser el ingreso que yo voy a recibir una vez que ya no pueda trabajar, que eso pasa con las personas que, no sé, pues sufren accidentes, ¿no? Y bueno, cuando cumples una cierta edad. Y lo que hay en la mayoría de los países del mundo, y cuando digo la mayoría es la inmensa mayoría, ¿no? Es que hay un sistema de reparto. Y un sistema de reparto consiste en que yo trabajo, me descuentan una tasa, ¿no? del ingreso que recibo y eso va a un fondo común. Y las platas que están en ese fondo común, algunas se reservan, ¿no? Esas se llaman sistemas de reparto con reservas técnicas. Entonces una parte de eso se reserva y se invierte, ¿no? En distintas cuestiones. Antes, hace décadas atrás, por ejemplo, se invertían en viviendas sociales en nuestro país. Se invertían en, no sé, teatros, consultorios. Hay distintas maneras de pensar esas inversiones. Antes de la AFP. Antes de la dictadura, claro. Lo que teníamos en Chile era un sistema, no como el que ahora, cuando hablamos de sistema de reparto con reservas técnicas, no era precisamente lo mismo, pero era la misma lógica, que tu tasa de cotización va a un fondo común. Entonces lo que hay en la mayoría de los países es que tú tienes un fondo común, pones ahí tu tasa de cotización, que es mucho dinero, ¿no? De muchas personas mensualmente, ¿no? Entonces se reserva una parte y con la otra parte tú pagas pensiones. ¿Y cuál es la lógica aquí? Es una simple lógica de solidaridad social, porque las personas que tienen mucho ingreso aportan más a ese fondo común para que las personas que han tenido menos ingresos durante su vida puedan tener mejores pensiones. Y aquí es importante decir algo, porque a propósito de estas narrativas de con mi plata no, y toda esa discusión, cuando hablamos de un sistema de reparto, no estamos hablando que una persona que tiene, no sé, un ingreso de 500.000 pesos va a tener que aportar una excesiva cantidad para que el resto pueda mejorar sus pensiones. Aquí estamos hablando que en este país hay personas que tienen muchos ingresos, ¿no? O sea, y desde una perspectiva de justicia social es desmedido. Déjenme darle un número. ¿Cuánto imaginan ustedes que es el ingreso del 0,01% de mayores ingresos de este país? Cuando se habla de los súper ricos, ¿cuánto es el ingreso mensual? Si yo calculo cuánto les entra por salario, cuánto les entra por el capital, por el patrimonio que tienen, si yo hago ahí un cálculo, que este es un cálculo por lo demás que hizo el Ministerio de Hacienda el año 2022 a propósito de la reforma tributaria, ¿cuánto se imaginan que es el ingreso ¿Cuánto mensual? gana la directora del Ciudadano? 500 lucas. 500 lucas, dijo. Que son, de hecho, No, a ver. 1.315 personas. 1.315 personas. Los contribuyentes de promedio? mayores ingresos. Estamos hablando del 0,01% de mayores ¿Por qué ingresos, no son son alrededor de 1.000.000.000? 1.315 personas. ¿Cuánto es? Pero mensual, así como Mensual. 1.000 millones. 1.000 millones.
Mira, no andan tan lejos, ¿ah? De acuerdo a ese estudio del año 2022, son 875 millones de pesos. Que es su bolsillo. Es un cálculo que no tiene que ver con el salario, porque el ingreso de los más ricos no es por salario, no es cuando uno calcula todo lo que tienen, no, son 875 millones, que son alrededor de 1.000 millones. Pensemos que un hogar promedio en este país alrededor de 3 personas, un poquitito más, entonces multipliquemos esos 875 por 3 mensual, hagamos la multiplicación por 12 para un año, o sea, esa es la dimensión que quiero darle aquí a la discusión, ¿no? Cuando hablamos de un sistema de reparto, estamos hablando de que personas con mucho ingreso, mucha plata, puedan aportar a este fondo común para que el resto de las personas que han tenido no dificultades para no tener, no sé, un trabajo que les pueda reportar un mínimo bienestar, pueda tener una mejor pensión. Como las personas que se dedican a los cuidados y ellos a las labores domésticas. Me imagino que ellos son los que financian y dicen, oye, con mi plata no. ¿Cuánto? 1.315 personas, que son el 0,1% de este país. 0,01% de este país, que son los súper ricos, y que ellos dicen con mi plata no. ¿Se acuerdan cuando no querían que le pusieran el impuesto a los súper ricos? Y que ganan cerca, o sea, 800 ¿cuántos millones de pesos? 875 millones de pesos, mensual, de acuerdo a este estudio del Ministerio de Hacienda. Hay que decirlo, con la Josefa estamos cerca. Cerca, pero para el revés. Pero para el otro lado. Y no estás tan lejos respecto a cómo funciona aquí el poder, porque pensemos en la fortuna del grupo Luxich, ¿no? Luxich, el grupo Luxich, la familia Luxich. Es que está pensando, es que todavía no pago el agua, está pensando. El cable, no pagar el internet. Es que me impacta porque finalmente hace muy poquito se revelaron los súper ricos de Latinoamérica y estaba la familia Luxich y Ponce Lerú, también latinoamericana, Forbes, y a nivel mundial también está en el listado de los súper ricos como de las mayores fortunas, y Ponce Lerú con Luxich aparecen en el listado de las familias más ricas a nivel internacional. Imposible, porque Chile se cae a pedazos, eso dicen. Tantas personas dicen eso. Claro, y ahí a propósito de las conexiones que hay que hacer, ¿no? El grupo Luxich es un grupo que está beneficiado con el sistema previsional, porque lo que hace el sistema previsional en Chile es invertir dinero en empresas, ¿no? Comprando, por ejemplo, acciones de las empresas. Y una de las empresas favorecidas, por ejemplo, es el Banco de Chile, ¿no? Que es propiedad del grupo Luxich. Entonces ahí es cuando uno va cerrando el círculo. Bueno, con este dato que las dejé media choqueadas, quiero seguir explicando en qué consiste un sistema. Entonces el Banco de Chile es beneficiario del sistema previsional actual que tenemos en Chile. Déjame aclarar qué es lo que tenemos en Chile, porque hablábamos antes de qué es lo que hay en la mayoría de los países, que son estos sistemas de reparto solidarios, que toda la plata va a un fondo común, que se hace una reserva. Eso está en la mayoría de los países. Lo que tenemos en Chile desde el año 1981 es un sistema de capitalización individual que no funciona con una lógica solidaria, sino que funciona con una lógica de que tu pensión depende de tu ahorro, ¿no? De tu ahorro individual. Y además depende de la rentabilidad que te entrega el mercado financiero. ¿Por qué? Porque lo que se hace en Chile es que las empresas te pagan un sueldo, se descuenta esa tasa de cotización al sistema previsional, viene una empresa privada, que son las AFP o son las compañías de seguros de vida, y toman ese dinero y lo invierten en instrumentos financieros, ¿no? Entonces, mi pensión se renta, supuestamente se capitaliza a lo largo del tiempo gracias a esas inversiones financieras, ¿no? Que realizan estas empresas privadas. Y te cobran una comisión por eso, etcétera. Eso es lo que tenemos en Chile. Y lo que tenemos en Chile además, hasta ahora, es que toda la tasa de cotización depende de las personas de la clase trabajadora. El empleador, como se dice, no aporta nada a esta tasa de cotización. O sea, nosotros aportamos todo. Ese 10%, ¿no? Y mío, así como... mi pensión depende de todo lo que yo trabaje. O sea, la señora que ha trabajado criando, ¿cierto? Y cotizó solamente 3 años, está jodida. O cotizó nada. Está jodida, tiene pensión.
bueno, hoy día tiene una PGU, ¿no? Siempre este sistema se diseñó para entregar, en su momento se hablaba de pensiones de asistencia. Siempre se tuvo en mente que había personas que no iban a poder cotizar porque no estaban en el mercado formal. Pero lo que quiero apuntar acá es que Chile es una excepción, primero, porque todo ese 10% depende de la persona, y segundo, porque no es un sistema que funciona con una lógica de solidaridad, sino que funciona con una lógica individual, pues, de que mi ahorro de no es algo colectivo como antes de 1981, sino que ahora se está pensando en que prácticamente cada uno se salva como puede. Exacto, ¿no? Y eso, ¿no? Es de lo que se agarran hoy muchas AFP, como la industria, ¿no? Y las compañías de seguros de vida para decir, bueno, pero en eso consiste la libertad, ¿no? Cada cual puede elegir, por ejemplo, en qué AFP me administra mis pensiones, y se agarran de esta idea de libertad de elegir, que habla muy poco de la libertad que tengo para no vivir en la pobreza, ¿no? Esa discusión sobre la libertad nos aborda, ¿no? ¿Cómo puedo ser libre de vivir en una sociedad sin pobreza? Eso está totalmente invisible. Podemos elegir qué AFP podemos elegir. Pero oigan, dentro de la AFP. Yo quiero comentar algo, qué bueno que está acá Majo, que yo me enteré que estaba en una AFP. Una vez estaba haciendo un trámite, y después viene y me dice, no, es que usted está en esta AFP, y yo nunca me había inscrito en ninguna AFP. O sea, me vienen y un día me dijeron, ¿usted firmó contrato? Perfecto. Desde el año 2016 usted está en esta AFP. Y yo les juro, yo nunca me había inscrito en esa AFP. Yo me enteré en ese día que yo estaba en esa AFP, y yo dije, ay, ¿por qué no estoy en Cupru? Y se así, pero estoy en Habitat. ¿Me entendí? Como que de verdad me dijo, Habitat. Y yo, oh, no puede ser. Y otra amiga me dijo, yo estoy en Modelo. Y dije, ¿y cuál es la diferencia entre cada una? No sé, yo dije, yo quería AFP Cupro, pero no, modecita. No, hasta para elegir AFP soy penca. No. Pero es que Cupro dijo, no, ella es pobre. Pero ¿por qué yo salgo como con un FP si yo nunca me inscribí en ese FP? Mira, no sé detalles de tu biografía, Josefa, pero ¿qué salga su contrato? Sí, tráigame el contrato. De lo que sí estoy segura es que, a propósito de la reforma que se hizo en el año 2008, ha habido mucha discusión en nuestro país, y de personas de las universidades, ¿no? De personas que crean conocimiento, decir, bueno, ¿cómo hacemos este sistema de capitalización individual, que no es solidario, más competitivo? ¿Y qué quiere decir hacerlo más competitivo? Que las comisiones que una paga por administración sean más bajas, cosa de que en el fondo una pueda tener, si se quiere, un salario más líquido, porque te descuentan menos, ¿no? Para poder aportarlo a tu pensión. Y lo que ha pasado es que se han licitado, ¿no? Paquetes de nuevas personas que van entrando al sistema, y con eso se han logrado bajar las comisiones. Entonces me suena, por ejemplo, que tu amiga haya entrado a esta AFP Modelo y a no nuevas AFPs que se han ganado esas licitaciones al ofrecer comisiones más bajas. Y eso es, en teoría, lo que debería pasar con la reforma que ahora se está discutiendo, porque no solamente se van a licitar a las personas nuevas que van entrando al sistema, sino que se va a hacer una licitación de stock, como se dice, que va a ser un pequeño porcentaje, no todas las personas, pero la idea es que si tú ya estás en una AFP, bueno, digamos, no es que estés entrando, sino que ya estás ahí, eso también se va a poder licitar, y la teoría dice que eso debería bajar las comisiones. Esto lo han hecho otros países y efectivamente bajan las comisiones, y bueno, y tenemos la experiencia acá en Chile en donde sí han bajado las comisiones. Ahora tenemos una gran variedad que antes no existía entre AFP, pero lo que pasa en Chile es que las personas no se cambian de AFP, no somos, como dicen a veces las teorías de algunas personas, seres racionales que andamos analizando costo y beneficio de las cosas. Una entra a una AFP y se queda ahí generalmente. Porque también hay que decir, no sabemos. Porque también no manejamos el tema. Hay que meterse a la superintendencia de fondo de pensiones para saber dónde, en qué AFP. Yo me enteré a mis 26 años en qué AFP estaba. En un almuerzo. Porque la vamos comparando como en qué AFP estáis, y una Modelo, la otra AFP 1, yo no tenía idea que existía una AFP llamada 1,
Y la otra, yo soy Habitat. Y yo dije, ¿por qué no estoy en Cuprum? Pero así como... Yo no la entiendo. verdad que cuando la primera vez que firmé para poder empezar a cotizar todo eso, yo busqué AFP. Busqué y ahí elegí una. Cuprum. No, elegí la AFP 1, que la busqué y dije ya por tema de las comisiones también como que empecé a investigar. Pero dije, al final igual es como para elegir una, si es lo mismo en todo... Oye, ¿cuál es el imaginario de la FP Cuprum? ¿Por qué? ¿Por qué No, te das son muy tanto? cuicos, son muy Tiene cuicos. el nombre. Sí, Y que son sale Fernando cuicos. González haciendo la publicidad. Entonces yo dije, medalla de oro. ¿Cómo no voy a estar yo ahí? Por asociación. También no dejemos que es un Puro dato, campeón. no es un dato, pero ahora está la Francisca Crobeto también. Entonces, no es un dato no menor, es la publicidad también, que el dinero que gasta en publicidad la FP, porque yo creo que es un dato no menor que a cada rato aparezcan como esta publicidad elige bien, elige Cuprum. Creo que algo así es su eslogan. Pero Antes de ver eso, porque igual antes de pasar a la publicidad, que es muy muy importante, quería resolver una duda respecto a AFP, pero también existe otro sistema en nuestro país que es de reparto, que es de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué existen dos sistemas en este país? Bueno, esto se decidió en plena dictadura, ¿no? Sin diálogo democrático. ¿por qué no están pifiando? Muy bien, ya. Y la gran paradoja acá es que el dictador Pinochet, ¿no? Que es parte que iba de las Fuerzas Armadas, decide no meter a las Fuerzas Armadas en esto, pues no tomar ese riesgo y tiró al resto de la población para que apostara por este nuevo régimen único en el mundo de capitalización individual. Yo creo que es una gran pregunta que las personas que nos están viendo y escuchando se tienen que hacer, ¿no? ¿Por qué la persona que finalmente firma esta decisión última no compromete a las Fuerzas Armadas con este sistema? Son las paradojas de la historia, ¿no? Claro. Que el mismo dictador no quisiera comprometer a las Fuerzas Armadas en esto, y efectivamente hoy en día las Fuerzas Armadas tienen muchas mejores pensiones que el resto de la población. Acordémonos cuál fue el gatillante de las movilizaciones del año 2016, no sé si se acuerdan, que era a propósito de la pensión de gendarmería, vía gendarmería, que recibía la pareja o expareja de un parlamentario, ¿no? Entonces, claro que molesta, ¿no? Eso, que en nuestro país exista un sistema de reparto que es muy beneficioso para un segmento de la población y no para el resto. ¿Y cuál es la señal que se nos está mandando? Que hay vidas que importan más, ¿no? Hay trabajos que importan más. El trabajo militar importa más que el resto, y por eso entonces merecen un sistema de reparto. Eso mismo, yo siento que ese es como el mensaje que envían. A ustedes los resguardo y que los demás se salven solos. Como que prácticamente ese es como el mensaje que envió el dictador Pinochet con José Piñera. Es como Aparte que el dictador Pinochet... ¿Dónde está mi cámara? Aparte que el dictador Pinochet y todos los pinochetistas que están apareciendo, o sea, se fregaron a la sociedad chilena con todos los sistemas. O sea, ellos dijeron la AFP, pongámoslas para la gente. Y ahí están las pensiones. Así que el peor trazo económico que hemos tenido en este país es gracias al dictador Augusto Pinochet, por quienes quieren aplaudirle, pero no. Y la promesa de Piñera. La promesa. Y preguntar, porque me ha pasado en conversaciones con personas que me dicen, a mí me presionaron mucho para cambiarme. ¿Por qué se generó eso? ¿Las personas podían elegir en ese entonces? No, de esto hay mucho material que se ha hecho desde la historia. Y a propósito, quiero hacer un paréntesis. Quiero abrazar aquí a las personas que quieren estudiar en la universidad historia, filosofía, humanidades, pedagogía. Yo tengo muchas amigas, amigos, amigas que están en la academia y que, pues hoy día nos están estudiando esas carreras, y precisamente para tener estos diálogos democráticos necesitamos como nunca la historia, ¿no? Necesitamos crear conocimiento
en esa disciplina para poder tener una discusión informada. Y claro, lo que le pasó a muchas personas es que los empresarios los amenazaron o que los echaban o que tenían que firmar este acuerdo, ¿no?, para cambiarse al sistema de capitalización individual, y quienes se mantuvieron ahí sin esa firma, bueno, lo pasaron bien mal, pues. Entonces no hubo aquí una súper libre elección. Acordémonos lo que fue una dictadura. Y aquí, a propósito de lo que tú decías, Valeria, al principio, sobre el contexto profundamente autoritario y fascista que estamos viviendo en Chile y en varios países del mundo, aquí hay que hacer historia, y en este país se vivió una dictadura. Una dictadura que no solamente significó, no sé, que es muy doloroso, ¿no?, muerte, tortura, sino que cambió totalmente las dinámicas en nuestro país de relacionarnos, y eso no se puede olvidar, ¿no? Y por ejemplo, esto se manifiesta hoy, en donde tenemos un sistema de previsión que no es solidario, y en donde te dicen, bueno, si tú quieres vivir una buena vida luego de tus 60 o 65 años, depende de tus ahorros, ¿no? Y eso es una bofetada para tanta gente. Tenemos un sistema de dictadura, y eso es lo que ahora también está en discusión. Pero, Majo, justamente el tema de la publicidad, que los sistemas, la AFP ocupan el dinero, por así decirlo, como muy en palabras simples, el dinero de los y las trabajadoras para poder pagar publicidad. Cuentan un poquito esta información que también ustedes revelaron a través de una infografía. Sí, aquí quiero traer, por ejemplo, el caso de Provida, la AFP Provida, que ha gastado más de 1.000 millones en redes sociales, ¿no? Para 1.000 millones de pesos. Es un sueldo de un súper rico. Sí. Oh, Dios mío. Que ahí ellos no lo verán tanto, dirán, ¿no? Y nosotros. Y si existiera un sistema de reparto, ellos estarían apoyando un poco para este fondo común, pero no. Claro. Obvio que no. Bueno, la discusión sobre cuánto invierten las AFP en publicidad, pero también la discusión de cómo el gran empresariado en nuestro país se organiza, por ejemplo, para tomar estas decisiones, porque que las AFP gasten tanto dinero en publicidad no es porque sí, es porque como gremio, como corporación, ¿no?, empresarios están alineados en nuestro país, porque además, como se ha corroborado desde las ciencias sociales, hay vínculos de parentesco, ¿no?, entre los súper ricos y entre el gran empresariado. Entonces aquí hay si tú quieres un interés corporativo de mantener las cosas como están. Y a propósito de eso, quizás me voy a desviar un poco de la discusión previsional, es que desde Fundación Sol hemos hablado mucho de que lo fundamental que es impulsar una negociación ramal en nuestro país. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes a varios sindicatos poniéndose de acuerdo para establecer mínimos en su área de la economía, en su rama de la economía. Imaginémonos a todos los sindicatos de la energía poniéndose de acuerdo para que nadie tenga un sueldo menor de tanto, ¿no? Bueno, esa discusión también fue cercenada por la dictadura. Hoy no existe negociación ramal en nuestro país, pero sí lo que existe es que tú tienes a un grupo de empresarios que toma decisiones como esta, ¿no? Mantengamos el sistema previsional como está porque nos beneficia, gastemos este dinero en publicidad porque nos beneficia. Entonces, esto te habla de cuál es el impacto de vivir en una sociedad desigual, en donde tienes a gente con mucho poder económico y político tomando decisiones para que las cosas no cambien. Entonces, justamente ahí ahí empieza esta discusión sobre la reforma de pensiones, que ha sido el tema que se ha tomado la agenda política, la agenda social y la agenda económica en las últimas semanas. Y justamente con Vale queríamos hacer este capítulo especial para quienes nos están viendo entiendan un poquito en qué consiste esta reforma de pensiones, pero punto por punto, porque de verdad, ayer lo hablábamos igual en el equipo del Ciudadano de que pucha que cuesta entender. Porque realmente cuando nos presentan esta reforma de pensiones, si no nos explican con perita y manzana, de verdad, la mayoría de la gente no lo entiende. Entonces, de verdad,
queremos, Majo, y tú también, Vale, que me ayuden un poco a entender en qué consiste la reforma previsional, y para quienes nos están viendo puedan también hacer su apunte y que no le metan el dedo a la boca si es cuando alguien le diga, no, si esto no es así, esto es... No. Acá ustedes van a poder tener la información y la capacidad de poder entender qué decisiones se están tomando en su país y quiénes no las quieren tomar. Entonces, Majo, Vale, empecemos a picar, empecemos a hablar de... aparte de que la publicidad, o sea, la publicidad no les coma la opinión, pues esa es la idea. No se queden con lo que ven en la tele. No se queden como Josefa Barraza creyendo que Cucún era de mejor porque estaban medallistas olímpicos. No. Ahora seamos como gente de verdad informada, no se desinforma. Porque yo peleando en un almuerzo porque no era Cuprum, porque estaba Fernando González. Bueno, empecemos. Maestra, el espacio es suyo. Empecemos por cuál era la reforma original que se presentó el año 2022. La reforma original del gobierno de Boric era aumentar en 6 puntos la cotización. Recordemos, hoy día la cotización es de 10, todo es de las personas no que trabajamos, entonces la propuesta fue aumentarnos en 6 puntos de manera gradual, 1 por año, y que esos 6 puntos los pague el empleador, ¿no? Para ponernos al día, si se quiere, dentro de la discusión internacional de cómo son los sistemas previsionales. Ese 6% originalmente iba a ir a un fondo común. Entonces se iba a introducir un elemento de reparto en el sistema, porque todo ese 6% aportado por el empleador iba a ir a un fondo común, de manera de que las personas de mayores ingresos pudieran mejorar las pensiones de menores ingresos. Solidaridad, ¿no? Que es una palabra que cuesta tanto hoy día encarnarla en nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó que lo siguiente: hay acuerdo con que haya una cotización extra a cargo del empleador, ¿no? Eso es algo que está súper consensuado, ¿no? en la discusión. Y un 4,5% extra a cargo del empleador va a ir a las cuentas individuales, va a ir al sistema de capitalización individual. Ese es el consenso hoy. Entonces, si hoy día tenemos 10, va a aumentar a 14,5, directo a las cuentas individuales. En otras palabras, se va a reforzar el sistema de capitalización individual, ¿no? Primer punto, y ahí hay consenso. Después va a venir un 1.5, va a funcionar como seguro social, si se quiere, pero un seguro social bien a la chilena, porque va a tener un tiempo acotado, ¿no? Este 1,5 es lo que se dice que es el préstamo, ¿no? Que se va a hacer entre las personas que hoy estamos trabajando y cotizando y las personas que hoy se pensionan. ¿Por qué se habla de préstamo? Se dice que va a ser un préstamo porque las personas que hoy cotizamos vamos a aportar, además de ese 4,5, ¿no? que extra, vamos a aportar este 1,5 para que el Estado le pueda mejorar las pensiones de hoy, de quienes hoy se jubilan, y esa mejora va a consistir en el 0,1 UF. No me quiero enredar tantos en números por ahora, quedémonos como con esta idea, sí. ¿No? Es para aumentar las pensiones. Y cuando yo me jubile, ¿no? En 20 o 30 años más, a mí me van a devolver ese dinero, que ese 1,5 me lo van a devolver, ¿no? Van a ir año a año anotando, o mes a mes anotando cuánto voy aportando en ese 1,5%. Entonces, por eso se habla de que es un préstamo, en el sentido de que yo hoy lo presto para que el Estado mejore pensiones, pero a mí me lo van a devolver en el día de mañana. Y me lo van a devolver además con la rentabilidad, porque todo este dinero, acordémonos, se invierte en el mercado de capitales, no en el sistema financiero. Quiero aclarar algo que creo que es muy básico, pero a veces se interpreta así para evitar fake news por parte de los que no quieren esta reforma. Esa plata que el préstamo, ¿eso significa que la gente tiene que transferirle de su plata ahora al Estado? No. O sea, significa que, tal como ha pasado ahora, a ti te descuentan ese 10%, ¿no? Y en este caso lo va a aportar el empleador. Entonces, si se quiere, va a ser automático, ¿no? Ese 4,5 va a ir a tu cuenta individual, y este 1,5 también se va a anotar en tu cuenta individual. Es solamente que el Estado lo va a utilizar para pagar mejores pensiones. Perfecto. ¿No? Ahora, ¿qué es lo importante? Y aquí vienen las diferentes interpretaciones.
hay personas... Es que yo estoy anotando, perdón, es que yo estoy... Yo voy a ver este programa de nuevo. Sí, de yo verdad. estoy anotando mentalmente. Falta media, Sí, está súper ¿verdad? bueno. ¿Vamos bien? Ya, Vamos muy bien. porque no me gustaría marear con tanto número. No, yo Ya. me encanta. Está muy bueno. Entonces, ¿cuáles son las diferentes interpretaciones? Hay personas que dicen que este 1,5, el llamado préstamo, en realidad es un sistema de reparto, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, como los libertarios, los republicanos libertarios, dicen, no, esto es full reparto, ¿no? Y aquí la Audi se dio, etcétera. Y tienes a otras personas que dicen ese 1,5 no es reparto, ¿no? Porque es un préstamo que mes a mes se va a ir anotando y que te lo van a devolver. Ya, ¿qué es lo que hay que decir acá? Que efectivamente este 1,5 funciona como un seguro social en la medida en que yo me lo descuentan, ¿no? Y va, por así decirlo, a un fondo que va a permitir pagar pensiones de otras personas, ¿no? Eso es, si se quiere, un criterio básico de un sistema de reparto, en donde yo como trabajadora activa, porque a veces se usan esos binarios activo y pasivo, yo como trabajadora activa aporto para que los pasivos tengan mejores pensiones. Eso es un sistema de reparto. Y ahora, Entonces, ya, pero ¿qué es lo que quiero decir? Que es un sistema de reparto, pero que va a durar por un tiempo determinado, 30 años, ¿no? Entonces, por eso decía al principio, es un seguro social, pero a la chilena, porque en el fondo funciona con una lógica de reparto, porque mi plata, por así decirlo, va a este fondo que permite mejorar las pensiones de otras personas, pero por un tiempo determinado, ¿no? Entonces ahí toda la lógica de un sistema de solidaridad de reparto se quiebra, porque tú no puedes tener a generaciones beneficiadas y generaciones no beneficiadas. ¿Qué va a pasar con las personas que cuando llegue el año 30 se encuentren en que nadie ha aportado para que haya una mejora en sus pensiones, ¿no? Entonces ahí vienen las diferentes interpretaciones que a veces una se pierde o podría perderse en la discusión, y que tiene que ver con que algunos dicen que es full reparto y otros dicen que no. Bueno, lo que pasa es que es un tipo de seguro social a la chilena con un periodo determinado. Entonces ahí vamos de a poco. Entonces va este 4,5 que va directo a tu cuenta individual, luego está el aumento de un 1,5 que es esta lógica de préstamo. Ahí cuánto va, 4,5 para las personas, para que hagamos matemática, 4,5 más 1,5, 6. Y después viene un 1% extra, que ese sí que es full reparto, en el sentido de que es un 1 extra para que se descuenta de la tasa de cotización para compensar que las mujeres, por vivir más, recibimos menos pensión, ¿no? Es el bono tabla, como se dice en la discusión. Entonces ahí tenemos el 4,5 a cuentas individuales, el 1,5 a seguro social de esta lógica de préstamo que tiene un tiempo determinado, y luego viene el 1% que es de bono tabla para compensar hombres y mujeres. Y ahí nos dan 7 puntos, ¿no? El 1 no se devuelve. No, el 1 no se devuelve, sino que va a este fondo común, en donde ¿cuál es la lógica? Que hombres están aportando a un fondo para que mujeres tengamos una mejor pensión. Y del mismo modo, las personas que tienen más altos ingresos estarían aportando más para que las personas de menos ingresos tengan una mejor pensión. Eso es una lógica de reparto. Podemos después analizar, y algo de esto habíamos hablado la otra vez, Josefa, de por qué esto flotó, ¿no? En la derecha. ¿Por qué a la derecha le hace sentido tener una lógica de reparto, de compensación de hombres y mujeres, y no le hace sentido otras compensaciones? Por ejemplo, de clase, ¿no? Que las personas de mayor ingreso nos habla de cómo el feminismo liberal, ¿no? El feminismo de la Matei, que se instala. Pero eso ya son otras reflexiones. ¿Quién no se ha querido meter en esta discusión? Claro, que se ha mantenido en el silencio. Bueno, entonces tenemos ahí esos 7 puntos, pero hay otro elemento que me gustaría agregar a la discusión, porque también se ha dicho que aquí en realidad el aumento es de 8,5 puntos y no de 7. ¿Y por qué se dice que es de 8,5? Porque hoy en día los empleadores aportan un 1,5 al actual seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces hay algunas personas que contabilizan eso, que funciona con una lógica de reparto, contabilizan eso como
parte ahora de este pilar de seguro social. Entonces dicen, en realidad el seguro social, le escuchaba la otra vez a personas del oficialismo, son 4 puntos. ¿Y por qué suman 4 puntos? Porque cuentan el 1,5 que ya se aporta de seguro de invalidez y sobrevivencia, suman el 1,5 del préstamo y suman el 1 del bono tabla, compensaciones de hombres y mujeres, y ahí les da el 4. ¿No? ¿Me explico cómo cada cual va interpretando lo que quiere? Ahora, en estricto rigor, ese 1,5 ya existe. No es algo nuevo de la reforma. Ya está. ¿No? Para la casa, ya. Entonces, por eso quiero aclarar ahí que a veces se escuchan esos comentarios. Pero en estricto rigor, lo nuevo son esos 7 puntos, ¿no? Que es 4,5, 1,5 de seguro de préstamo y 1% del bono tabla. Sí. Ya entendí. No, es que saben que me dan ganas de tomar a la Majo y llevarla a mi villa para que todos mis vecinos sepan lo que está pasando. Que es muy bueno y es muy necesario, porque ya acá viene obviamente la discusión política, un poco de que se instala obviamente que la prioridad es la eliminación de la AFP como una asociación que ha lucrado, ¿cierto?, con el trabajo, pero también con las pensiones, y trayendo también mucha indignidad a la población chilena. Pero por otro lado, que plantean que la reforma valida y perpetúa la acción de la AFP, ¿cierto?, como una crítica absolutamente válida respecto a esta reforma. Y hay una posición también del oficialismo de decir, bueno, podemos buscar en algún momento una reforma o una eliminación total de la AFP y llegar y alcanzarlo, o avanzar en algo, ¿cierto? Porque pasa que también como gobiernos o como administradores, ¿cierto?, de los recursos en el país, tienen que hacer una entrega también a las personas que esperan respuestas en eso. Y algún gobierno tiene que tomar esa batuta de decir, bueno, no podemos eliminar la AFP. Porque no podemos, porque vean cómo, y lo decía la ministra Jara, cuáles son las mayorías que existen realmente hoy en día en el Congreso, que son las que aprueban esos proyectos, esas reformas, ¿cierto? Pero que tienen una clara visión respecto a la AFP, que quieren mantenerla. Un sector, o sea, hoy en día últimamente las derechas se han dividido, pero un sector en que uno se quiere ir hasta nada de vacaciones. Claro, bueno, Republicanos anunció que no quiere ver el tema de la reforma de pensiones en esta semana, que son territoriales, para irse de vacaciones, ¿cierto? Y la gente votó por ellos, saben cómo son, les da lo mismo. Pero por otro sector también en que hay una representación fuerte en el Congreso Nacional que defiende el sistema de la AFP. Entonces, por eso igual menciono, hay una parte de este juego de la democracia, ¿cierto?, y del consenso también que tiene que acarrear esto, en que ningún presidente de turno, a menos que sea Donald Trump, puede eliminar a rajatabla un sistema en un país democrático como el chileno. Que es un problema, ¿ya? Es un problema cuando ves que es legítimo a los ojos de la legislación actual la AFP, ¿ya? Porque yo podría decir, oye, estos tipos lucran. Esta sociedad, o sea, estas asociaciones están lucrando con la sociedad. Y es muy malo para el país. Y es muy malo para la población. Pero está toda una construcción legítimamente construida para sostenerle y decir la AFP están cumpliendo su rol, ¿ya? Entonces hay un problema de origen, como contaba la historia, ¿cierto? Hay un problema de origen muy importante respecto a esto que la gente normalmente al parecer desconoce. ¿Y por qué lo menciono? Porque también vivimos procesos donde podrían generarse cambios radicales, pero significativos e importantes para la sociedad, como lo habrá sido, por ejemplo, el primer proceso constituyente, donde entre esos salía, ¿cierto?, la AFP, pero también modificaba varias instituciones que han lucrado con los derechos sociales, pero que la gente tampoco dijo no. Y es parte de la derrota también de una línea ideológica de una izquierda chilena. Pero no puede descansar ahí. Entonces hay una discusión política muy importante, que es social. O sea, una discusión, yo creo que estamos viviendo hoy día una disputa de ideologías culturales, hoy en día. Hay una disputa cultural en todo esto, en que las reformas, si bien no tienen su objetivo principal, desde mi perspectiva, que es la eliminación de la AFP, que exista 100% reparto, sino que hay reformas que intentan subsanar un sistema que difícilmente lo pueden sacar.
Y en esa discusión se divide el panorama político. En que, claro, la extrema derecha, los fascistas como Kaiser, por ejemplo, y Kass, dicen, hay una derecha comunista, como es Evelyn Matei, hija de un general de la dictadura, ¿cierto? Que quiere llegar y dar votos y consensos con no sé qué cosa. Y ellos quieren dar cero. O sea, quieren mantener todo exactamente igual porque le ha funcionado hasta el momento. Mantenerlo igual. Y hay otros que, claro, hay una línea por la izquierda, ¿cierto? Que, por ejemplo, que no son oficialistas, y yo puedo decir movimientos sociales, ¿cierto? La misma agrupación No Más AFP, que están absolutamente en contra también de la reforma, porque el objetivo es otro. Entonces se piensa de hacer la reforma es fortalecer a la AFP, que es una crítica sumamente válida. Entonces, en la discusión que se está hoy en día, hay una... Bueno, sin quitar lo que dijo Cruzco, que varias declaraciones que han salido respecto a los representantes de derecha, pero hoy en día la derecha quiere ganar también el gallito por las elecciones presidenciales, están muy ansiosos, no quieren que salga la reforma de pensiones, por eso dicen, vámonos de vacaciones mejor, cabrón, no veamos este tema que parece no es tan importante. Pero tiene también en el cuello, ¿cierto? A mi parecer, la discusión del gobierno, porque se necesita que salga ahora para dar respuestas también concretas en los diferentes temas que están atajando, ¿cierto? Respecto a la reforma de pensiones. Yo creo que igual que un mensaje, o que debiese entenderse, que en los sistemas privados no son buenos administradores de derechos sociales. No lo son, y lo ha dicho, no lo digo por opinión ideológica, lo digo porque lo dijo la Corte Suprema en contra de la ISAPRE, y cómo ha funcionado el sistema también de la AFP. No son las instituciones privadas quienes pueden responder frente a los derechos sociales, y ahí caemos también en un tema respecto a nuestra Constitución y la subsidiariedad, o sea, donde no llega el Estado entra el privado. El problema es que el Estado no llega mucho, entonces eso permanece cuando te dicen el Estado tiene que ser más chico. Claro, pues eso significa que los privados tienen que administrar los derechos en este país, y han visto que funcionó súper mal. Entonces hay una pelea o una disputa ideológica también en toda esta discusión, que si bien tiene que avanzar, el gobierno tiene que dar respuestas ahora. Y lo importante es, si es que hay aumento de pensiones, que también sea ahora. Que eso es como lo que pasa. Pero yo debo decir que yo le decía, hoy día estoy antifascista. Pero, porque claro, estamos metidos, y a veces siento, no sé ustedes, pero habla por como que, claro, por eso digo, yo siento que igual estamos como medio jodidos con todo esto. O sea, lo digo porque, o sea, te metías a la prensa, te metías a todos lados y estaba compró uno haciendo comerciales. Claro, pero no tenemos los medios, po. Y no digo plata, porque hoy en día son los medios de comunicación los que comunican, ¿cachai? Entonces, y lo vimos hace poco, fue muy brutal ver a todos los dueños de las grandes plataformas a nivel internacional detrás de Donald Trump, sí, haciendo gesto nazi, obviamente Elon Musk, pero ellos son los medios de comunicación del mundo. Entonces, claro, yo digo, bueno, ¿qué hacemos? Ahora, sí dejo la alerta que si la derecha se sigue comportando de la misma forma como Chile estaba antes, tarde o temprano, lamentablemente, puede llegar un estallido social. Lamentablemente, porque yo creo que nadie en la sociedad querría otro estallido social, porque significa que no hemos avanzado en nada. Pero cuando tienes una derecha que quiere retroceder, bueno, ahora antes decía derecha, ahora es derecha, extrema derecha fascista, quiere estancarse o retroceder volviendo a lo mismo que teníamos antes, inevitablemente van a haber consecuencias a la población trabajadora de este país. Entonces, como siempre pierden los trabajadores. Sí, pues si por algo la gente te dice no me interesa la política, tienes mucha razón. Aparte, el Congreso, ¿quién representa? O sea, están obligados todos a ir a votar, ¿cachai? Sí. Y tenéis que entrar a las listas, como tenéis que militar en un partido político, etcétera. Entonces, está tan cerrado este sistema y tan invalidado el sistema de representación política que tenemos hoy en día en el país, que también el gobierno se está jugando la validación del sistema político de Chile. Entonces, creo que estas discusiones, primero, la información es esencial, pero que es una discusión necesaria que se tiene que dar, pero que estamos sí viviendo un momento muy tenso políticamente, especialmente porque estamos tocando la fibra de un sistema neoliberal que se instaura en dictadura. Ahora, yo creo que estamos empezando una nueva era neoliberal, yo creo.
Lo vi ayer. Ya lo vi ayer. Estamos jodidos. Tienen todos los medios. Pero Sí, vos. yo estoy en mi momento de Mona Simona pregunta. Sí. Y como estamos con Majo, Mona Simona siempre hace preguntas difíciles. Ya. Majo. ¿Cuál es tu AFP? No. Majo, yo quiero saber si tú estás de acuerdo con todo lo que has leído y todo lo que te has informado respecto a la reforma de pensiones. Quiero saber, y Simona quiere saber si tú estás de acuerdo con esta reforma de pensiones, la que ahora se está discutiendo. Tengo que contestar sí o no. Quiero quebrar las reglas del binario, como ha sido la norma en mi vida. Me encanta. Me encanta. Romper lo binario. Es difícil contestar, si le tengo que contestar a esa mona. Bueno, Todos somos Simona. todos somos Simona. Somos Simona. Es difícil contestar si quiero o no quiero esta reforma. Desde Fundación somos muy críticas porque refuerza el sistema de capitalización individual, como hemos conversado, pero es innegable también que a propósito de este préstamo, ¿no? y que algo que no hemos dicho también, mejora un poquitito la PGU también, va a aliviar el dolor de muchas personas. O sea, efectivamente aquí las pensiones, si todo sigue como hasta ahora se ha discutido, efectivamente va a haber un aumento de pensiones. Entonces, ¿cómo negarse ante ello? ¿No? O sea, aquí estamos hablando que puede mejorar más de 100.000 pesos el ingreso mensual que reciben personas que han trabajado toda su vida, ¿no? En trabajos remunerados y no, a propósito de la PGU no remunerados, va a mejorar un poquitito, y las personas que han trabajado y han cotizado también van a mejorar sus pensiones. Entonces es difícil darte una respuesta en binario porque no nos podemos negar ante eso. O sea, aquí hay una urgencia que es fundamental y que la viven muchas personas, y aquí nos hemos centrado en no sé, por un imaginario, así como ustedes hablan de Cuprum, los cuicos, hay un imaginario de quiénes son las personas más viejas en nuestro país, pero detrás de ese imaginario, si se quiere, más dominante, yo creo que quedan fuera muchos grupos sociales, y hago referencia, por ejemplo, a la situación de las mujeres trans. Las mujeres trans que se han dedicado, por ejemplo, al trabajo sexual o al comercio sexual en nuestro país, ni siquiera llegan a los 60 años. O sea, la esperanza de vida es de 40 años, ¿no? Que estamos hablando de personas que tuvieron que sobrevivir a la dictadura, ¿no? Entonces, pues cuando hablamos de las personas adultas mayores, quedan fuera en ese imaginario, por ejemplo, las mujeres trans. Entonces, porque no llegan, ¿no? Así el capitalismo a veces se dice que tiene una necropolítica porque también administra muerte, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de dolores muy grandes. ¿Me van a hacer otra pregunta? Sí, Ya. sí, me toca a mí. Dale. Simona la Mona pregunta, son dos. Si es que la elección de primaria de derecha... se escucha así. La elección de primaria de derecha, de primaria, Evelyn Matei, Kaiser y Castro, ¿quién gana esa primaria? Tiene una apuesta nomás. Está todo tan volátil, ¿no? O sea, hoy día, no sé, hace unos poquitos años atrás teníamos una revuelta, y hoy día estamos en esta discusión de quién en la derecha es la persona más moderada, y la moderación está al lado de Matei. Yo la verdad que en 2 años más puede pasar cualquier cosa, la verdad. Me encanta, de aquí Majo, porque a fin de año... Es que sí, está todo tan volátil, ¿no? En términos como incluso emocionales, energéticos. Es una elección difícil la que me pones, pues entre esas 3 opciones. Pero también aquí yo no me pierdo, y es que lo que hemos aprendido que ha ocurrido en otros países, específicamente con grupos libertarios, es que profundizan
una lógica de enemigos en la sociedad, en donde están ellos y estamos nosotros, y profundizan esta idea de que a esos otros hay que sacarlos del país, hay que construir zanjas, hay que negar su existencia. Ayer escuchábamos a Trump que niega totalmente la existencia de las personas trans, por ejemplo. Aquí existen hombres y mujeres. O sea, aquí estamos hablando de discursos de negación, de odio, ¿no? Y lo que hemos aprendido de otros países, y aquí al ladito, en Argentina con Milei, es que son discursos bien extremos y que le hacen un gran daño a la democracia, porque al final plantea un mundo de enemigos, ¿no? Donde el otro simplemente hay que sacarlo, hay que eliminarlo. Entonces, desde ese lugar, claro, uno podría pensar que una figura como Evelyn Matei no caería en esas prácticas, dada además su propia biografía. Ha sido una persona que explícitamente ha cambiado de opinión varias veces, ¿no? Y corre por la calle. Y corre, claro. Sí, eso sería mi respuesta. No te puedo, la verdad es que no apostaría a qué es lo que puede suceder de aquí a fin de año, porque o aquí a 2 años, porque está todo tan volátil. Yo puedo dar una predicción. Predicción. Que Kaiser puede sepultar la candidatura de Matei y Castro. Kaiser. Sí, pero no gana la presidencia. No, pero me refiero que comparado a sus otros 2 contrincantes. Pero ¿sabes lo que pasa ahí? Es que también lo que nos han enseñado las experiencias de otros países, es que grupos de extrema derecha tienen un techo como de un 30% y tienen un alto rechazo. Ese rechazo depende. Hay, por ejemplo, en Argentina, contra Milei hay un alto rechazo de mujeres, de personas con estudios universitarios. En otros países, como en Brasil, por ejemplo, el rechazo a Bolsonaro es de clases populares, también de mujeres, especialmente de mujeres negras. Como que ahí las demografías cambian país por país. Entonces, por ahí hay, si se quiere, como una ventana, ¿no? De oportunidad, y es ese alto rechazo que a veces provocan en algunos países y en algunos sectores grupos de las extremas derechas. Entonces ahí viene la habilidad, por ejemplo, la habilidad que tuvo Bolsonaro o la que tuvo Milei y ahora Trump, de poder conectar con necesidades vitales, materiales. O sea, lo que hizo Trump en Estados Unidos, fue hablar de cuestiones materiales. En Estados Unidos hay una alta inflación, hay un alto costo de la vida, y otra cosa que hizo Trump fue, paradójicamente, fue hablar desde esta lógica de mentalidad de enemigos, ¿no? Allá están los migrantes, los trans, las feministas, pero también habló con una narrativa del amor. No sé si se han fijado que en los discursos de Trump siempre parte con un I love you, ¿no? Como que aquí los hombres no van a ser cancelados, todas las personas son bienvenidas, y hay que ponerle atención a eso, ¿no? Que es una narrativa que busca conectar desde los afectos, pues, desde una política de afecto. Ay, qué bueno. Pero espérame, antes de cerrar el capítulo, antes de cerrar el periodo, yo quería decir algo respecto a la AFP, pero voy a mirar a mi cámara. Ya, la cámara. Para Viña del Mar, Calbuco y Pumanque. Para mi cámara, primero aclarar algunas cosas. El dictador Augusto Pinochet quebró la economía de este país. Fue solamente un monigote de Estados Unidos, y los tristes pinochetistas intentan instalar que fue un presidente, y eso es ridículo. Y acá por eso estamos viendo la discusión de la AFP, quienes tienen pensiones miserables, que la mayoría es porque Augusto Pinochet, el dictador, dijo: dejemos a las Fuerzas Armadas afuera, y a esto aplíquenle la ley a los chilenos que no me interesan. Por eso Chile tiene 2 sistemas, uno de reparto, que es de las Fuerzas Armadas, y otro que la AFP las ven como un negocio, y todos reciben muy, muy malas pensiones hoy en día. Y respecto como a lo de Trump y todas estas cosas, yo solo decir que al fascismo se le ganó una vez y se le va a ganar otra vez, siempre. Yo estoy con mucha desesperanza, pero quien me genera mucha esperanza son las poleras de Gráfica Popular o Popular Gráfica en sus redes sociales. Gráfica Popular! Porque desde siempre apoyando a las monas y siempre muy antifascista, pero Gráfica, los amo demasiado. Porque Gráfica Popular siempre nos apoya, y por eso
le da su regalo a ¡Sí! Majo. ¡Aguante, Majo! Majo, nuestro regalo de parte de Las Monas y Gráfica Popular por acompañarnos esta ocasión en esta explicación pedagógica y porque además nos dejó un mensaje de parte de Fundación Sol que dice: sindicato para organizarse, negociación para mejorar y huelga para equilibrar. Tu trabajo vale. Tu trabajo vale, de Fundación Sol. Pueden seguir en sus redes sociales, Fundación Sol, en Instagram, siempre están publicando infografías. Si ustedes a veces no entienden economía, Fundación Sol, economía. Ríanse, por favor. Mira, si está. Cállate, AFP1. Seguro no entiendes de ecofeminismo. Cállate, tu AFP1. Yo no conocía tu FP. AFP1 por la. Sí, haga lo mismo, donde uno dice. Si usted no entiende de economía, ahora sí, métanse a las redes sociales de Fundación Sol, que con infografía te lo explican en un 2x3. Así, ¡pum! Yo ya entendí. Bueno, y gracias a ustedes que hacen este trabajo de, democratizar el conocimiento, levantar plataformas alternativas a los medios hegemónicos, me imagino las dificultades, las querellas, los hostigamientos que deben recibir. Así que también desde la Fundación les agradecemos de todo corazón el gran trabajo que aquí se hace, ¿no? Y que fortalece nuestra democracia y que permite también articular otras maneras de imaginarnos en la sociedad. Muchísimas gracias, Majo. Gracias, Fundación Sol. Y este programa fue auspiciado por FP Cuprum. Las querelladas. Las monas. Más querelladas que nunca, puede ser algo así, con María José Azócar de Fundación Sol. Infórmense, no se queden con lo primero que lean en redes sociales, porque el derecho a elegir, por ahí nomás. Así que síganos en nuestras redes sociales, Las Monas, Fundación Sol, y a María José Azócar, una gran investigadora. ¡Aplausos, por favor! ¡Aguante! Muchas gracias por vernos. Compartan el video. Mamá, no te guíes por redes sociales. Te amo, señora ministra. No lean redes sociales. Sigan a Fundación Sol, El Ciudadano. Saludo a mis perritos. Estamos en redes sociales. Verdad. Sí. No, pero en YouTube Elijan bien sus redes. elijan bien. Y saludo a Artemisa Emilia, a Atenea del Carmen, Micaela del Rosario y a Paula. Muchas gracias. Chao. Las Monas, contingencia, política y feminismo por El Ciudadano.